Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se trabaja con el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA. Este es el entorno de desarrollo que vamos a utilizar para la parte de Java de las prácticas de programación orientada a objetos. IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo que también pertenece a la empresa JetBrains, que ha sido desarrollado por la empresa JetBrains y que es de la familia de Celion. Entonces veréis que es un entorno de desarrollo muy similar a Celion y que la manera de trabajar o de clonar tareas, de clonar repositorios, hacer commits and push, veréis que es muy similar, ¿vale? Entonces, comenzamos con la práctica. Como veréis, todas las prácticas de Java y de C++ pues tienen la misma estructura, como comentamos en el vídeo anterior. Hay una primera página donde se explican los objetivos y se da información adicional, y luego vienen los ejercicios. Los ejercicios pues consisten en implementar una serie de diagramas UML, ¿vale? Y en esta práctica, la práctica 0102, pues hay que implementar los diagramas UML que vimos en la práctica 0101, pero en vez de en C++, en Java, ¿vale? E igual que en esas prácticas de C++, todas las prácticas de Java pues tienen una serie de enlaces a GitHub Classroom, donde tenemos que aceptar una tarea donde se nos creará nuestro código, ¿vale? Entonces, pinchamos sobre este enlace. Esto nos lleva a esta tarea, pero bueno, vamos a desconectarnos para que veáis cómo funciona. Vamos a la tarea. Uy, quiero salirme. A ver si sale ahora. Vale, no quiero esto. Quiero logarme. Sign out, vale. Vale. Perdón. Vale, aquí tenemos nuestro enlace a GitHub. Aquí pondríamos nuestro usuario y contraseña, ¿vale? Y esto nos lleva a la tarea de GitHub, ¿vale? Donde la tenemos que aceptar, ¿vale? Aceptamos esta tarea y esto nos va a crear nuestro repositorio con el código de la práctica, ¿vale? Esto le cuesta unos segunditos, pulsamos F5 y como veis aquí ya tenemos el enlace a nuestro repositorio. Pinchamos aquí y aquí tendríamos nuestro repositorio de GitHub con el código que tendremos que implementar, con el código partida de la práctica, ¿vale? Como veis, la estructura de ficheros es un poco distinta a la de C++. En concreto tenemos este fichero pom.xml que va a configurar el proyecto, tenemos el readme, que es este mensajito que aparece por aquí, el gitignore, que evita que se suban a GitHub una serie de ficheros, por ejemplo, del entorno de desarrollo, y lo que nos interesa a nosotros principalmente es la carpeta src de source, ¿vale? En esta carpeta hay dos subcarpetas, una que es el main, donde tenemos todas las clases que deberemos ir implementando, y por otro lado tenemos la carpeta test, donde están los tests de nuestra práctica. Al igual que en la parte de C++, todas las prácticas de Java van a tener sus tests asociados, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el código y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos este código a local, ¿vale? Entonces, copiamos la URL, le damos a obtener desde VCS, desde el sistema de control de versiones. Esto, como veis, es la misma interfaz que vimos para Celion, por lo tanto la paso un poquito rápida. Le damos a obtener desde el sistema de control de versiones, copiamos la URL, le damos a clonar. Esto nos dice, bueno, loguearnos vía GitHub. Tenemos que autorizarlo. Esto le puede costar unos segunditos. Y bueno, en caso de que os ocurra esto, que a veces ocurre, que le cuesta cargar, puede ser porque se queda la cuenta y no es capaz, se queda la cuenta de GitHub esperando, ¿vale? Entonces, lo que he visto que hay que hacer es, tendríamos que cancelar esto, ¿vale? Nos salimos de nuestra cuenta de GitHub, damos a nuestro iconito, pulsamos Sign Out,
Y ahora venimos aquí, obtener desde VCS, copiamos la URL, pegamos, le damos a clonar, login vía GitHub, lo tendremos que autorizar. Aquí tenemos que decir nuestro usuario y contraseña, como vimos para Celion. Y esto, pues bueno. En caso de que no conecte, le damos a click here to continue, nos da un error y tenemos que volver a hacerlo. Esto a veces ocurre. Normalmente funciona la primera, pero para que sepáis que puede ocurrir. Le damos, volvemos a clonar, login vía GitHub, autorizar y ya lo tenemos, ¿vale? Y aquí ya tenemos el código de nuestra práctica, ¿vale? Como veis, esta es la interfaz de IntelliJ IDEA y si os fijáis es muy similar a la interfaz de Celion, ¿vale? Por lo tanto, veréis que su uso es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, como os comentaba, aquí tenemos la carpeta de nuestro código, tenemos la carpeta src y tenemos dos subcarpetas. El main, donde va a tener las clases de nuestra práctica, y la carpeta test, donde tendremos los tests de la práctica, ¿vale? Para esta parte de la práctica, pues tenemos que implementar la clase circunferencia, que ya la vimos para la parte de C++, ¿vale? Entonces, pues simplemente no voy a entrar al detalle, pero voy a copiar y pegar el código y ahora os voy comentando, ¿vale? Copiamos el código y aquí tendríamos el código de nuestra práctica, ¿vale? Con la solución. Entonces, vale, ya tenemos el código de la práctica, hemos implementado pues lo que se nos pedía y ahora vamos a ejecutar tanto los tests como el principal. Si os fijáis, en Celion, si recordáis, aparecían aquí los ejecutables que se pueden utilizar, ¿vale? Esto en Java no aparece, en IntelliJ IDEA no aparece directamente la primera vez. Lo que tenemos que hacer es, nos vamos al fichero de test, ¿vale? Y aquí pulsamos con botón derecho y le damos a ejecutar test, ¿vale? Esto ya nos va a añadir esta pestañita, ¿vale? Y al final tenemos esto, ¿vale? Como veis, todos los tests se han comprobado y están correctos. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos algún error? Pues, por ejemplo, que en este constructor de la circunferencia ponemos que inicialmente el radio, pues no es el que nos pasan, sino que es 0, ¿vale? Pues si probamos esto y ahora volvemos a ejecutar los tests, ¿vale? Cuesta unos segunditos, vemos que están fallando varios tests, ¿vale? Por ejemplo, vemos que este test pues está fallando, porque nos dice, bueno, el radio de la circunferencia C1 debe ser 10, esperado valor 10 y valor actual 0, ¿vale? Pues porque hemos construido una circunferencia de radio 10, pero estamos obteniendo que su radio es 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, es un caso sencillo, pero muchas veces vamos a tener que utilizar la depuración, ¿vale? Entonces, ¿cómo depuramos? Pues al igual que en Celion tenemos que poner un punto de parada, ¿vale? Y ahora podríamos depurar de distintas maneras, ¿vale? Podemos depurar con este botoncito y entonces se ejecuta todo y va pasando y parará la ejecución cuando llegue a este punto de parada, o simplemente podemos ejecutar este test, ¿vale? Podemos ejecutar este test únicamente, como hemos visto, pinchamos y le damos a Run Test Constructores, vemos que se produce el error, o podemos darle a depurar. Esto nos aparece esta ventana y aquí tenemos pues que se nos ha parado aquí, ¿vale? Entonces tendríamos que ir avanzando, ¿vale? Avanzamos y como vemos se nos ha construido la circunferencia C que tiene radio 0, ¿vale? Si seguimos avanzando, pues se comprueba esto, este ASEAN equals, comprueba que la circunferencia construida con el constructor sin parámetros tiene radio 0, pasamos a la siguiente circunferencia, la construimos y vemos que la circunferencia C1 construida con este constructor pues tiene radio 0, ¿vale? Es decir, el radio no nos cuadra, por lo tanto hay algo que está mal, ¿vale? Entonces ya vemos el problema y podríamos venir aquí y ver, pues nos hemos equivocado, lo cambiamos
y se solucionaría, ¿vale? Y se solucionaría el problema, ¿vale? Tendríamos que pararlo, volver a ejecutarlo, recargamos y bueno, está depurando, así que podemos ir avanzando paso a paso, ¿vale? Y ahora todo funciona correctamente, ¿vale? Y si volvemos a ejecutar los tests, ¿vale? Como hemos ejecutado un único test, se nos ha aparecido este entorno. Si volvemos a todos los tests y volvemos a ejecutar, ¿vale? Ya vemos que todo funciona correctamente. Para ejecutar el principal, la clase principal, que la tenemos aquí, ¿vale? Pues se ejecuta de manera similar. Tendremos que pulsar con botón derecho y run principal main, ¿vale? Y esto nos ejecuta el fichero principal.java, ¿vale? Ya lo último. Normalmente en las prácticas de Java os vamos a dar la estructura de ficheros con la clase circunferencia, por ejemplo. Es decir, que no vais a tener que crear clases vosotros. Pero puede ocurrir que en alguna práctica tengáis que crear, pues por ejemplo, el principal o por ejemplo otras clases. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, para ello tendríamos que pulsar sobre la carpeta main, le damos, sobre la carpeta src main java, el nombre de nuestra práctica, y le damos a nueva clase de Java, ¿vale? Y vamos a poner que sea la clase principal 2, ¿vale? Al contrario de lo que ocurre en C++, en Java sí que podemos tener varios principales, ¿vale? Eso no da problema. Nos pregunta si lo queremos añadir a Git. En este caso, como es algo que no nos va a hacer falta para Git, pues nos despreocupamos, pero vamos a añadir, para que veáis. Pues le daríamos a añadir y como veis se ha cambiado el colorcito a verde, ¿vale? Si no lo añadiéramos nos aparecería en color rojo, ¿vale? Y aquí circunferencia está en color azul porque hemos realizado cambio. Entonces, pues si queremos aquí crear un main, ¿vale? Para ejecutar, pues escribiríamos main. Y esto ya, si pulsamos el intro, pues ya nos genera la cabecera del main. Y podemos poner simplemente n y un mensaje de bienvenida. No. ¿Vale? Y si esto lo ejecutamos, igual que la ejecución anterior, pues nos aparece por aquí, nos pide recargar y bueno, nos aparece el código, el resultado, bueno, ¿vale? Funciona correctamente. Vale, ya tenemos nuestra práctica completa, o vamos desarrollando los ejercicios y queremos guardar nuestros cambios que hemos realizado local en nuestro repositorio de GitHub. Recordad que todos los cambios que realicéis tienen que estar en el repositorio de GitHub, que es desde donde se van a entregar las prácticas, ¿vale? Entonces tenemos que hacer, igual que en Celion, un commit and push. Para ello, pues tenemos que pulsar en este tick verde, ¿vale? Que es el de commit. Si os fijáis, está el entorno, en vez de, si recordáis, en Celion salía una ventana emergente, en este caso pues está integrado en el propio entorno. Entonces, pues bueno, tenemos aquí los cambios que se han realizado y el mensaje. Pues, fin de la práctica. Y pulsamos commit and push. Esto pues nos pide confirmar y nos pide actualizar los cambios en remoto, llevar los cambios a remoto, ¿vale? Entonces ya tenemos hecho nuestro push, nuestro commit and push. Si nos conectamos, ¿vale? Y venimos a nuestra práctica, podemos ver que se han realizado cambios hace 20 segundos, que son los cambios que hemos realizado, ¿vale? Y al igual que ocurría con las prácticas de C++, veréis que se está ejecutando unas comprobaciones, es decir, se están ejecutando los tests en GitHub, ¿vale? Se comprueba automáticamente que el código que hemos subido pasa los tests, ¿vale? Esto es una comprobación extra, simplemente para verificar que vuestros tests se pasan correctamente, ¿vale? Esto le puede costar unos segunditos, ¿vale? Dependiendo de la disponibilidad de recursos en GitHub, pero si la práctica, vuestro código pasa a la práctica, si vuestro código pasa a los tests, entonces nos aparecerá un tick verde, ¿vale? Y hasta aquí este vídeo, espero que os sea útil
y cualquier duda pues estamos disponibles para responder. Un saludo.